pero se hablaba de una famosa lista también de actores, de gente conocida que iba a estar envuelta en todo esto. ¿Conoceremos nombres? ¿Esto será verdad? Lo que yo estoy disfrutando es todo esto que está pasando con el caso de P. Diddy. Estamos hablando del juicio del año. Ya empezó. Exactamente, comenzó el juicio hoy, ¿no? Mira, déjame decirte lo que está pasando. Los 12 jurados ya lo tienen, 6 suplentes también. Esto puede durar de 2 a 2 meses y medio. P. Diddy, pues, sí, P. Diddy se apareció obviamente con un supuesto canoso porque ahí no se acepta tinte. Su no familia llegó su mamá, los hijos llegaron, los familiares. Tan viejo en la cárcel porque no te puedes teñir el pelo. No te puedes teñir el cabello. Pero algo curioso que sí pasó en el día de hoy, mira, fue el argumento de la fiscalía. El argumento de ellos es lo siguiente, de que P. Diddy abusó de esas mujeres que le entró, que la ponía a hacer. Entonces, pues, los abogados defensores, ellos lo que están diciendo, no, espérate un momento, todo eso fue mutuo acuerdo. Eso es un vaivén, y ahora mismo... Todo esto fue con consentimiento. Según los abogados defensores de P. Diddy. Entonces, mira, ahora mismo, hace como 10 minutos, acaba de llegar la seguridad del hotel. El señor se llama Real Flores, él está testificando, eso fue la fiscalía que trajeron a este hombre. Estamos hablando del caso de Casey, ¿te acuerdas la golpe? Le digo? Porque la exnovia que ahí empezó todo esto. Supuestamente se espera la llegada de Casey, que puede ser en el día de hoy. Yo lo dudo que llegue a tiempo, porque tú sabes que esto de la corte... También he oído que hay una de las principales que iban a declarar por la fiscalía que dice que no aparece. Exactamente. Hay una de las personas más importantes, una mujer que iba a declarar a favor de la fiscalía. Pero no sabemos quién es. Y dicen que anda perdida, que no aparece para este juicio. Mira que lo que está pasando. Hay una que se llama Casey, que es supuestamente la víctima. Una, dos. La segunda víctima se llama Jessie, también ex de P. Diddy. La víctima número 3 o la 4 no se sabe dónde están. La andan buscando. Ahora bien, la fiscalía dijo algo interesante. Señores, escúsenme, pero tengo que decir exactamente como lo que dijeron. En el día de hoy estaban diciendo, acusando a P. Diddy de haber puesto a una prostituta en la boca a Casey. A ver, ¿se ha hecho qué? Orinarse en la boca a Casey. Es ridículo, hay muchas cosas pasando. Definitivamente esto va a dar mucha tela de cortar. Lili, esto se está poniendo feo. Ok, pero se hablaba de una famosa lista también de actores, de gente conocida que iba a estar envuelta en todo esto. ¿Conoceremos nombres? ¿Esto será verdad? ¿O esto es pura cosa que ha rodado por todas las redes sociales? Se están diciendo que Jennifer López, que puede ser que de repente, supuesta y alegadamente, yo me curo en salud, que tú sabes, que supuestamente Jennifer López la llamen a testificar, acuérdate por lo que pasó en el caso del Club New York. Entonces dicen, la fiscalía lo que quiere comprobar es que esto es un hombre bastante fuerte, agresivo, y que puede ser que a Jennifer López la llamen a testificar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Porque yo he hablado con gente muy cercana a J-Lo que dicen que toda esa información la tenemos mal, que J-Lo no ha sido, o sea, que no está envuelta en nada de eso. No, puede ser que ella la llamen a testificar. Y no la han llamado a declarar todavía, eso sí hay que aclararlo. Pero sí van a haber muchas personas que van a dar muchísimo de qué hablar en esa corte. Bueno, tú vas a estar cubriendo esto todos los días. Todos los días, así que mi casita, por favor, la voy a mudar ahí al frente de la corte. Muchísimas gracias, Yelena. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Más adelante volvemos con ella otra vez. Raúl, es un caso que obviamente todo el mundo ha hablado de esto, todo el mundo ha especulado, se han mencionado tantos nombres y tenía tantas cosas fiestas. Final... Mira, vamos ahora a realidad. Sí, fiestas en Miami, fiestas en Los Ángeles, fiestas en Nueva York. La gente más importante de la industria iban a todas estas fiestas. Muchos no sabían lo que estaba pasando allí después que se iban. Exacto. El problema es que la fiesta empezaba temprano y estas fiestas eran los after party a partir de las, me imagino, 2, 3, 4 Y también hay que ver una cosa, lo que dice Yelena, que quizás muchas de estas cosas fueron hechas con consentimiento y ahora le están atacando de decir, oye, no fue con consentimiento tal y tal. ¿Quién sabe? Bueno, ahí lo seguiremos, señores, ya saben, comenzó todo hoy fuerte y tendrá hasta 2 meses y medio lo que se calcula que va a durar este juicio.